Supandina y el Chaco región. Somos Tarija, siempre unida, Pablo es nuestro gobernador. Somos Tarija, siempre unida, Pablo Canedo, gobernador. Vamos todos decididos, vamos a votar. Es nuestro amigo Pablo Canedo, él será nuestro gobernador. Es nuestro amigo Pablo Canedo, él será nuestro gobernador. Pablo Canedo, gobernador, todos vamos a ganar. Es el momento de progresar, todos con Pablo a gobernar. La autonomía es nuestro pilar, el desarrollo se va a lograr. Somos del Valle, la zona andina, la subandina y el Chaco región. Somos Tarija. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás, doctor? Todo bien, ¿eh? Bien, todo bien, todo bien. No me puedo quejar. Bueno, seguimos tratando el tema de Adrián Oliva. Hoy vamos a hacer el segundo capítulo de lo que vinimos a llamar la campaña sucia. Adrián Oliva dice que no es de derecha. Es casi una negación de su propia biología. Ayer Esa negación. Sí, no está bueno, no hay que renegar de tus... De tu pasado, de tu tus identidad, exactamente. De tus decisiones ideológicas, además, ¿no? Porque hay ahí una decisión de Adrián Oliva, desde que empezó a incursionar en la política, de elegir un espectro ideológico en la vida, ¿no? Porque, digamos, la izquierda no eligió nunca, siempre eligió, digamos, las políticas más vinculadas al neoliberalismo. Ayer ya mostramos bastante material sobre el componente ideológico de Adrián Oliva, para demostrar que sí es de derecha, con sus propias declaraciones en defensa de la libertad de empresa, el mundo libre, la democracia, todo ese discurso que ya conocemos, y en ataque a las nacionalizaciones, al estatismo, todo el ABC neoliberal, que es la manera en la que se construyó Adrián Oliva a lo largo de su, ya podríamos decir, extensa carrera política, porque empezó siendo un dirigente universitario allá por inicios del siglo XXI, en Tarija, cuando adscribía al MNR y a la línea más precisamente de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Por ahí vimos unas declaraciones de Sánchez Berzaín horribles. Las tenemos, no tiene que ver con Oliva, pero... Las podemos traer mañana, si no igual están... Vamos a ver, Sí, están sí, por sí, ahí vamos, bastante desagradables. En realidad no tienen que ver directamente con Oliva, pero indirectamente sí, porque es la línea ideológica a la que siempre adscribió. La habíamos agendado para algunos programitas y hoy no, pero mañana seguramente lo pondremos en pantalla aquí por Ojo con los Medios. Bueno, vamos a iniciar de una vez, porfa, señor director, vamos con la información. Esto es Cambio. Periódico Cambio. Estados Unidos pagó viajes de Adrián Oliva. Como diputado por Tarija, fue el parlamentario que más viajes realizó, lo que provocó que sus partidarios lo expulsen de Convergencia Nacional, cita el copete de la noticia del diario Cambio, y hay un detalle, un recuadro al costado, en letras naranjas y amarillas, donde detalla estos viajes. Bueno, ahí está, publicación del periódico Cambio. Repercusiones, ¿no? Porque esta denuncia venía de hace rato, ¿se acuerda? La propia Norma Pierola golpeó duro al candidato tarijeño porque cuando era titular de la bancada de Convergencia Nacional no estaba nunca
viajaba con dinero que la diputada Piero le dijo que no sabía de dónde era, y por eso lo expulsaron de la bancada. Porque lo llamaban el embajador o el canciller por sus continuos viajes por el mundo. ¿No tenemos la declaración de Pierola para recordarle? Ahora la buscamos. Mientras tanto seguimos, una declaración del diputado Adrián Zabaleta. Vamos a escucharla. Dentro de su bancada fue criticado repetidas veces por la cantidad de viajes que hacía fundamentalmente a Estados Unidos, donde construía, junto con otros diputados allegados a los Estados Unidos de otros países de América Latina, un bloque de ex parlamentarios y parlamentarios de la derecha continental, obviamente financiados y apoyados por los Estados Unidos. La mayoría de los eventos donde él ha estado asistiendo han sido financiados por ONGs y por otro tipo de instituciones que trabajan con el Estado, con el gobierno norteamericano, al punto de llegar a generar alianzas con otros parlamentarios de otros países para tratar de desestabilizar al gobierno boliviano. No es la primera vez que sucede esto se vio en la década del 70, se vio en la década del 80, se vio también en la década del 90, y ese tipo de actitudes son las que terminaron hipotecando el futuro boliviano a los intereses norteamericanos, que no es otra cosa que los intereses de las transnacionales europeas y norteamericanas, y finalmente vendiendo nuestras decisiones al gobierno norteamericano. Gobernador de esas características es que vuelva a Tarija en contra de la nacionalización, en contra del proceso de cambio, y comenzar a querer incendiar, como fue recuerdas el golpe cívico prefectural, el grupo de terroristas que trajeron de Europa, etcétera, que quieran utilizar nuevamente a la gobernación. Ahí están las declaraciones del diputado Javier Zabaleta del Movimiento al Socialismo, explicando este tema también de los viajes, ¿no? Las fotos con otros parlamentarios derechistas en los Estados Unidos, con Manfred Reyes Villa, que oportunamente nosotros también pusimos aquí en pantalla. Vamos a repasar ahora, justamente ya que hablamos de Manfred, de los viajes de Adrián Oliva a los Estados Unidos. Vamos a repasar una imagen que encontramos por ahí buscando archivos que me parece bastante reveladora sobre también la pertenencia ideológica, obviamente, del candidato Adrián Oliva. Esto que vamos a ver a continuación sucedió en Estados Unidos, en Virginia, si no me equivoco, sí, en el año 2010. Vamos a ver las imágenes, por favor, y después charlamos. Adrián, los resultados obtenidos durante esta reunión con la comunidad boliviana en Virginia. No, primero, expresar mi satisfacción por ver el grado de compromiso que hay y de preocupación por los problemas de Bolivia. Está claro que los bolivianos que viven fuera del país están muy informados de lo que está sucediendo y están muy preocupados por los problemas que hoy el país arrastra. Esto se ha expresado claramente aquí y también se ha expresado el compromiso de estar todos trabajando adentro y afuera por hacer conocer todas las cosas que están sucediendo en Bolivia y tratar de que la voz de aquellos que creen firmemente en los valores democráticos, que creen en el respeto a los derechos, a las garantías, a las libertades de las personas, sea escuchada y en definitiva sea la base, el principio a partir del cual se pueda construir un mejor país. Se habla de una red de comunicación promovida por su persona y por los representantes del gobierno que han venido a Estados Unidos. Este es un hecho fundamental. Hemos identificado que necesitamos encontrarnos. Hay una gran solidaridad afuera, hay un gran sentimiento por lo que está pasando adentro, pero hay necesidad de comunicar
ese sentimiento y hacer que llegue a quienes más lo necesitan hoy. Hay necesidad de que se sensibilice la comunidad internacional y qué mejor que sean los bolivianos los que expresen la posición de quienes están en este momento sufriendo los problemas en el país y aquellos que indirectamente también son afectados y que por sobre todas las cosas exigen a que se les reconozca su derecho a ser bolivianos, a luchar por su país, pero además a tener un país de todos, un país para todos, un país que nos acepte a todos, que nos respete a todos y que por sobre todas las cosas nos haga sentir que es la gran casa, el lugar al que debemos volver. En su discurso usted hablaba de la falta de comunicación que hay para la población de Bolivia en relación a la mala información, la desinformación y el motivo por el cual hay los problemas actualmente. Es que hay un control de la información que se genera en Bolivia y está claro que el gobierno actúa de manera muy eficiente en toda una labor de propaganda para tratar de que la posición oficial sea la que se imponga. Es por eso que tenemos que encontrarnos. Aquí la preocupación de la gente es muy notoria, la gente sabe lo que está pasando, pero necesita que esa información llegue todo el tiempo, que las cosas que en Bolivia sucedan se conozcan de manera oportuna, de manera periódica, para que la reacción que se pueda generar también sensibilice a toda la comunidad boliviana y también sensibilice a quienes no son bolivianos y que creen en la democracia y que creen que lo que está pasando en el país no está bien. Finalmente, su opinión sobre la cuestionada ley Mordaza que está provocando opiniones dispersas en Bolivia. Bueno, precisamente la diputada Pierola y el suscrito hemos presentado una acción de inconstitucionalidad porque esta no es solo una ley injusta, sino es una ley inconstitucional. Y eso es algo muy importante, que la gente lo sepa. No es la primera ley que vulnera la Constitución que apoyó el propio presidente Morales. Son muchas leyes que vulneran la Constitución y lo hacen impunemente porque en este momento no hay un tribunal constitucional, porque quienes están a cargo de esta instancia solo van a conocer los casos que se han presentado antes de la aprobación de la Constitución. Entonces, este es uno más de aquellos hechos que se han cometido en Bolivia y que están pasando impunemente y que deben ser denunciados afuera. Por tanto, estamos esperando que se agote la vía en el país para después hacer la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El medio de comunicación que autorizar y publicar ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión. Ya se pueden imaginar que con esta ley se acabó la libertad de expresión, se acabó el ejercicio de los derechos fundamentales. Esta ley controversial le hago entrega al compañero Manfred Reyes Villas para que usted tenga conocimiento a cabalidad los contenidos de estas leyes que prácticamente vulneran todos los derechos fundamentales de las personas y pisotea nuestra democracia, pisotea nuestra Constitución que muchas veces él ha sabido vulnerarla. Ustedes creo que han podido hacer preguntas importantes a nuestros parlamentarios que les han respondido muy bien. Yo creo que además lo importante que ustedes puedan hacer, gente que vive acá 20, 30, 40 años, es transmitir lo que han escuchado ahora a las organizaciones, a la gente, porque debemos destacar que el gobierno sí tiene un buen sistema de comunicación y es capaz de transformar la realidad, la verdad. Es decir, más bien una mentira, convertirla en verdad. Es así que necesitamos que ustedes hablen con sus parlamentarios de cada uno de los distritos y les digan lo que está ocurriendo en Bolivia. Yo diría, y me atrevo a decir, y lo digo, es decir, de la manera más responsable y seria, porque tenemos que ser responsables en lo que hablamos, y sobre todo yo que he sido candidato a la presidencia, lo digo, en Bolivia en este momento no podríamos hablar que hay democracia. Bueno, ahí está, lo veías a Adrián Oliva haciendo toda la campaña en contra del gobierno boliviano en Estados Unidos, en un acto con Manfred Reyes Villa. Normal, digamos, en algún sentido, porque es el líder del partido al que pertenece, o al que pertenecía más bien, o al que perteneció, entre otros, Adrián Oliva. Pero forma parte de toda esta campaña desde los Estados Unidos y de la reafirmación, obviamente, de que su identidad política es la derecha. Bajo ningún punto de vista puede encasillarse en otro espacio, o tal vez sí, en la ultraderecha, pero nunca para el centro o para la izquierda. Vamos a ver algún
material más. A ver, ¿qué hora estamos? 18:45. Vamos a hacer aquí una pausa. Hagamos una pausa y al regreso vamos a seguir hablando de las relaciones de Adrián Oliva con dirigentes políticos de la ultraderecha internacional y lo vamos a seguir situando en estas campañas en el exterior, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, ¿dónde fue donde más operó? Estados Unidos, Venezuela. Estuvo también en la Argentina, después hizo entrevistas en México, en Perú, en varios países. Pero bueno, Estados Unidos, donde más obviamente ha viajado. En Tribunal de la Haya para denunciar la Corte Penal Internacional, exactamente. Para denunciar a Venezuela por delitos de lesa humanidad, o a Maduro más precisamente. Sí, en Estados Unidos también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también donde denunció al gobierno boliviano. Exactamente. Después la Organización de Estados Americanos, también con sede en los Estados Unidos. Así que con bastante asiduidad ha ido al país norte. Bueno, Noruega también ha estado ahí, con las Damas de Blanco ha estado en Noruega. En Venezuela incluso fue invitado por Enrique Capriles de Radonsky como observador de su agrupación política para las elecciones presidenciales de 2013, o sea que también tiene una vinculación muy estrecha. Donde impulsaron fuertemente la matriz de que hubo un fraude electoral, sí, muy parecido a lo que están impulsando ahora en Tarija, fraguando incluso documentos, actas de las pasadas elecciones del 29 de marzo. Así que mucho cuidado. Claro, y con su asociación Parlamentarios por la Democracia, que incluye a muchísimos parlamentarios de la derecha de distintos países de América Latina, apoyaron a María Corina Machado e hicieron presentaciones sobre que en Venezuela hubo un fraude en la elección presidencial de 2013. Ahí también fue muy activo el trabajo de Oliva en esas elecciones, ya sea como observador de Enrique Capriles, también como propalador de esta especie de que hubo fraude en Venezuela cuando, por ejemplo, el centro Jimmy Carter, del expresidente de Estados Unidos, elogió profusamente el sistema electoral venezolano, incluso dijo que es el mejor del mundo. Pausa aquí en Ojo con los Medios y no te pierdas lo que viene después, que te va a ayudar a seguir comprendiendo quién es ideológicamente Adrián Oliva. Bueno, prestale atención a esta pequeña historia porque está buena. María Corina Machado, muchos ya la conocen, es una diputada de la derecha venezolana, ultraderechista, con un discurso anticomunista, que ni siquiera cala mucho dentro de la oposición venezolana. Fue, siempre lo contamos, fue a las elecciones internas dentro de la oposición y no pasó del, no recuerdo exactamente si 2 o 3%. Sin embargo, aparece mediáticamente muy promocionada, fue recibida en su momento por el presidente George Bush como miembro de la sociedad civil venezolana. Es re fácil que te reciba el presidente de Estados Unidos siendo un dirigente social de cualquier país. Sus relaciones entonces con Estados Unidos son más que íntimas, recibe muchísimo financiamiento de organismos, de supuestas ONGs o algunos organismos gubernamentales como NED, USAID de los Estados Unidos. Berta Soler es la referente de las conocidas como Damas de Blanco, es un grupo disidente cubano que representa supuestamente a sus maridos que están presos por el régimen cubano, como ellos le llaman, y también fue muy fuertemente financiada por el Departamento de Estado, y además, al igual que Joanny Sánchez, la bloguera cubana, reciben constantemente premios, por ejemplo, de la Unión Europea, de organizaciones en general de esos países, que termina siendo un financiamiento encubierto porque son esos premios a la libertad de expresión, a la lucha, estas palabras rimbombantes que utilizan para describir a
a estos sectores que en realidad son infiltrados, una disidencia que intentan, en el caso de Cuba, socavar los cimientos de la Revolución cubana. Bueno, te presentamos entonces a María Corina Machado, venezolana, y a Berta Soler, cubana. Las dos de una línea ultraderechista, contrarrevolucionaria, bien definida. Vamos a ver la siguiente nota de TV Martí. Como dos bolas de billar que en una partida chocan y luego toman rumbo diferente, se produjo este encuentro fortuito entre la dama de blanco cubana, Berta Soler, y la dirigente de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Llegaron en vuelos diferentes, caminaron por pasillos diferentes, pero por casualidad o magia, el destino puso a estas dos mujeres en un mismo camino. Dios nos cría y Dios nos une. Esto ha sido una casualidad de Dios. Realmente no injerencia cubana en Venezuela. Fuera los cubanos de Venezuela. Venezuela libre. Corina hizo escala de tránsito en esta ciudad, camino a Washington, donde este viernes comparecerá ante la Organización de Estados Americanos, ocupando la silla que le ha cedido el gobierno de Panamá. Queremos transmitirle nuestro agradecimiento al pueblo de Panamá, al presidente Martinelli, y también llevarle un mensaje al resto de los pueblos de América Latina para que también le hagan saber a sus respectivos gobiernos que acompañan la causa por la democracia y por la libertad de Venezuela. El viaje de la diputada se produce horas después de que la Asamblea Nacional de su país solicitara un antejuicio de mérito en su contra por considerar que ha incitado a la violencia y, entre otros epítetos, la llama conspiradora y asesina. Se lo dicen a todos aquellos que alzan la voz por la justicia y en defensa de los derechos de los más vulnerables en Venezuela. Se lo dicen a los estudiantes, se lo dicen a los sindicalistas, se lo dicen a la propia iglesia, se lo dicen a todo aquel que no le baja la cabeza. Afirmó asimismo no sentir miedo de perder su inmunidad política. Al único que le tenemos miedo es que este régimen del terror que tanto daño le está haciendo a nuestro país permanezca allí. Y es por la vía democrática y por la vía constitucional que los venezolanos vamos a lograr el cambio político, y nunca en estos 15 años hemos estado tan cerca de lograrlo. Las dos mujeres vestían de blanco, unidas según Machado por las causas de los pueblos. La derrota a la pretensión de invadir Venezuela del régimen de los Castro se le dio militarmente en los años 60. Ahora viene la derrota definitiva, que es una derrota política y una derrota social. Y eso nos unirá en un mismo destino y tendremos una Cuba libre y una Venezuela libre. Insistentemente el gobierno de Venezuela ha acusado a Machado de ser una aliada cercana de la Casa Blanca, a lo que ella ha respondido de esta manera. Sentimos que el apoyo que podamos tener de los ciudadanos norteamericanos en esta hora es fundamental, así como pedimos también a los demócratas latinoamericanos que nos acompañen. Dios los bendiga. Cuba libre, Venezuela libre. Aunque no habló del tema, fuentes cercanas a esta visita dijeron a Televisión Martí que está previsto que Corina Machado sea recibida en Washington por importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos y que visite a congresistas en el Capitolio Nacional. Ricardo Quintana, Martín Noticias. Qué emocionante la casualidad de estas dos compañeras en el aeropuerto de Miami, casualmente también donde estaba este periodista, este equipo periodístico de la Televisión Martí, también creada por la inteligencia estadounidense para emitir mensajes hacia Cuba. No solo creada, aparte de estar creada por la inteligencia de Estados Unidos, tiene, digamos, en el presupuesto de los Estados Unidos está TV Martí, Radio Martí, recibe unos suculentos millones de dólares por esto. Qué visionaria María Corina Machado, ¿no? La derrota política de Cuba, vimos como hace un par de semanas, Cuba fue la estrella de la Cumbre de las Américas, y aquel encuentro bilateral entre Raúl Castro y Barack Obama, que dio la vuelta al mundo y ha comenzado el deshielo de las relaciones entre ambos países. Hoy, por ejemplo, en la noticia, Cuba va a darle vacunas contra el cáncer de pulmón a Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ¿esto por qué lo ponemos en escena?
Porque esta gente forma parte de una especie de burocracia de la sociedad civil internacional, financiada generalmente desde Estados Unidos y, como decía Mariano, con algunos premios de la Unión Europea, pero principalmente de ONGs y entidades gubernamentales como el NDI, la NED, la USAID, financian a estos personajes mediante sus organizaciones y viajan por todo el mundo denunciando la dictadura cubana, la dictadura venezolana, la dictadura boliviana. Adrián Oliva, ya lo vimos, es un personaje, es un protagonista de esta burocracia de la supuesta sociedad civil internacional. A María Corina Machado, además, primero se presentó como dirigente política y después creó una ONG llamada Súmate, que recibía dinero de estos organismos para poner en entredicho la legitimidad del Tribunal Electoral en Venezuela. Fíjate la coincidencia con lo que está pasando hoy, aquí en Bolivia, especialmente en Tarija. Después salió de esa organización denominada Súmate, y tuvo una participación activa en la oposición al gobierno de Hugo Chávez. Mientras era dirigente de Súmate, se produjo la foto que vamos a ver a continuación. Ahí está. Salón Oval de la Casa Blanca, la dirigente de la sociedad civil, representante de la sociedad civil María Corina Machado, es recibida por George Bush. Volvemos a resaltar que no es nada fácil que, no siendo un jefe de Estado o un canciller, te reciba en ese salón de la Casa Blanca. No sé si es el Salón Oval, creo que no estoy seguro, pero es donde siempre reciben a los dignatarios de Estado. Ahí está el fueguito atrás. Ahí recibiendo a María Corina Machado, que en realidad no representaba a nadie, sino que era una de las mejores amigas de los sectores neoconservadores y de ultraderecha de los Estados Unidos. Y como tal es recibida nada más y nada menos que por el presidente de Estados Unidos. Ahora vamos a ver la foto número 6, por favor, si es tan amable, Wilson. Esto es Venezuela, las últimas elecciones presidenciales, María Corina Machado, y a su lado el presidente de el APDA, la Asociación de Parlamentarios por la Democracia en América, Adrián Oliva. ¿Sí? Esto es en la puerta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y esto es abril del año 2013, cuando de la mano de estos parlamentarios, el apoyo de estos parlamentarios de derecha, María Corina Machado, Leopoldo López y otros hacían denuncias sobre un supuesto fraude electoral. Ahora vamos a la siguiente, porfa, la 8, ¿no? Sí, la 8. Otra vez ahora es Berta Soler, a la que veíamos saludando tan efusivamente y de manera tan casual en el aeropuerto de Miami a María Corina Machado. Exactamente, la foto también esto es de mayo del año 2013, ya casi 2 años. Noruega, un encuentro también de sectores de la sociedad civil, entre comillas, en defensa de la democracia, ¿no? Un encuentro vinculado también a esta burocracia de la sociedad civil y de la derecha mundial que se junta para tratar de atacar a los procesos de cambio en América Latina. Y el discurso ya lo vimos, ya lo escuchamos, ya lo repitieron. Adrián Oliva en Virginia con Manfred, María Corina en el aeropuerto de Miami, Berta Soler, es todo el mismo discurso de ataque a los gobiernos progresistas de la región. Vamos a hacer aquí la segunda pausa y al regreso vamos a ver más material sobre la relación de Adrián Oliva con estos representantes de la sociedad civil y del mundo libre y democrático, etcétera, etcétera, que reiteramos siempre están financiados por estas organizaciones desde Estados Unidos. Pausa y ya regresamos, no te pierdas lo que viene a la vuelta. Pablo Canedo, gobernador, todos vamos a ganar. Es el momento de progresar. Tengo Todos con Pablo
Tengo miedo de que me pegue con esa banderita en la cabeza. Tiene cara de enojado. Bueno. Fíjate lo que vamos a ver ahora. Ya te contamos que, inspirado en la organización ultraderechista Uno América, liderada por el terrorista venezolano Alejandro Peña Esclusa, Adrián Oliva creó el APDA, la Alianza de los Parlamentarios por la Democracia en América, en esa misma línea, y se juntan con todos los diputados que manejan esa línea en América Latina, y bueno, realizan las mismas denuncias, ya lo vimos que van a los procesos electorales como observadores en Venezuela, a impulsar que hay fraude, etcétera, etcétera, y que hay una dictadura. Después van al Tribunal Internacional de la Haya y presentan una causa en contra de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Si eso no responde a una línea ultraderechista regional y continental, entonces ¿cuál será la ultraderecha? Y la última actuación en la Cumbre de las Américas, justamente también en estos foros de la sociedad civil, juntándose con mercenarios cubanos como Félix Rodríguez, que como agente de la CIA vino a Bolivia en el año 67 y fue partícipe de la captura y posterior asesinato del Che Guevara, por ejemplo. Ahora vamos a ver un poquito más cómo es este entramado de la sociedad civil. Esto pasa en el año 2011 en Perú. Invitan otra vez una organización supuestamente no gubernamental de la sociedad civil peruana, invitan al diputado Oliva a una serie de conferencias. Entonces, la representante de esta organización y el diputado boliviano van a la televisión peruana y van a tener una presentación. Vamos a repasar parte de lo que pasaba porque nos va a ayudar a entender también y a demostrar con imágenes y hechos este entramado. Y un poco que esa posición política doctrinaria la comparte el congresista Oliva de nacionalidad boliviana, que hoy nos acompaña y que milita en un partido político que es una convergencia de varios partidos en Bolivia, ¿no es cierto? Así es una alianza política que hoy representa la mayor fuerza. Vamos a alterar el orden de las dos notitas. Vamos a poner primero la 15, por favor. Dale, vamos, y después repetimos aquella para que se entienda mejor. La licenciada Berta María Carrillo, licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es presidenta del Centro para la Libertad y el Desarrollo, CLD Perú, con capacitación en temas de ciudadanía y política. Cuéntanos primero qué hace el CLD y cómo es que van a contar ustedes con la participación de Adrián Oliva en algunos eventos seguramente que tienen en cartera. Muy bien, Ricardo. El Centro para la Libertad y el Desarrollo del Perú es una asociación civil que promueve el diálogo, promueve el desarrollo del país a partir de ideas básicas para nosotros como la libertad y la libre empresa. En ese aspecto, nosotros realizamos talleres de capacitaciones para líderes de opinión, realizamos actividades con jóvenes también, y estamos en una tarea de involucramiento a nivel de los gobiernos regionales y municipales a través de asesorías en diversos temas de desarrollo. Excelente. Básicamente la idea es promover, digamos, las bondades, las características de, digamos, un programa de una economía de libre mercado. Sí, además de eso, de unos ciudadanos responsables y de países libres. Me gustó lo de países libres. Bueno, me palabras. encantó, Palabras que andan dando vuelta en esta representante de la sociedad civil peruana que invita a Adrián Oliva y que tiene una ONG financiada por quién va a ser. Sí, sus pilares son los países libres, el libre mercado, la libre empresa, la libertad, el discurso que ya todos conocemos, que se nos presentan como representantes de la sociedad civil y después vamos a ver que en realidad no representan a la sociedad civil. Y lo vamos a ver con un caso, lo vamos a atar con un caso de la última cumbre de Panamá. Ahora sí volvemos a la anterior de Adrián Oliva. La 14, y vas a ver que el periodista le dice: usted, Adrián Oliva,
está inspirado en los mismos ideales que esta representante de la sociedad civil al principio, míralo. Y un poco que esa posición política doctrinaria la comparte el congresista Oliva de nacionalidad boliviana, que hoy nos acompaña y que milita en un partido político que es una convergencia de varios partidos en Bolivia, ¿no es cierto? Así es una alianza política que hoy representa la mayor fuerza de oposición al gobierno del presidente Morales y que hoy está padeciendo en Bolivia un proceso político que está afectado por un sesgo autoritario que es el sello del gobierno de Morales. Bueno, ahí está, ¿no? Comparten la doctrina, el gobierno autoritario de Evo Morales, el encuentro en Perú para charlar de estos temas, parte de la campaña, si no está en Argentina, está en Venezuela, está en Estados Unidos, está en Noruega, ahora está, o ahí estuvo, en Perú. Y parte del manual contra los procesos de cambio en América Latina, lo utilizan con Daniel Ortega, con Rafael Correa, con Dilma, con Cristina, es decir, que estos gobiernos tienen un sesgo autoritario, que no son democráticos, es decir, el nuevo manual dice que se puede calificar como un gobierno autoritario a gobiernos electos democráticamente, pero que en el camino se transforman en especies de dictaduras. Esto también es parte de esas estrategias para tratar de deslegitimar a los procesos de transformación en América Latina. Ahora vamos a ver que parte de este mundillo al que pertenece Adrián Oliva, como uno de sus líderes además, no como un personaje secundario, ni mucho menos, en realidad, aunque se presente como independientes, libres pensantes o la palabra que quieran usar, siempre reciben el financiamiento de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó en la última cumbre de Panamá? En el encuentro de esta llamada sociedad civil, debían confluir representantes de distintos países. Esta reunión fue cooptada por esta ultraderecha ligada a los Estados Unidos. Entonces, impidieron el ingreso de la representación de la Revolución Cubana. Pero además trascendió una conversación de una de esas representantes de la sociedad civil argentina, en la que ella pone en evidencia que no es ninguna representante de la sociedad civil, sino que es financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así es. Sí, es un personaje que tiene muchos vínculos con estos sectores ultraconservadores. Se trata de Micaela Hierro Dori, licenciada en Relaciones Internacionales, y desde Argentina está en esta organización conocida como CADAL, que es el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, otra vez estos nombres rimbombantes, y que tiene estrechísimos vínculos con la disidencia cubana en Miami y con sectores de oposición a los gobiernos progresistas de América Latina. ¿En qué se relaciona con Adrián Oliva? En que pertenecen al mismo mundillo, que viajan por todos lados, que dicen que son independientes, pero que en realidad hacen campañas en la línea ultraderechista del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a ver lo que decía esta representante en esta charla telefónica. Bueno, con respecto a Panamá, ahí va a ser distinto porque nosotros vamos a hacer vamos a ser nosotros los organizadores del evento grande de juventud y democracia. Eso es lo que voy a hablar mañana con Carla de Freedom House y estoy viendo también con el donante a ver si nos dan dinero extra del Departamento de Estado porque ellos quieren armar algo grande y que no sea el tema de Cuba. No sé si han visto las últimas declaraciones de la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos. No quiere que Cuba si la participación de Cuba o no en la Cumbre de las Américas sea el tema principal. Ellos quieren que se hable de los temas. Si se habla de desarrollo y de democracia, vamos al trabajo, bueno, vamos a no sé qué. Entonces, va a haber una cumbre grande de sociedad civil y nosotros vamos a hacer la cumbre grande de juventud, digamos, y previo a
Entonces ahí nos vamos a organizar con distintas organizaciones que reciben fondos con el mismo donante para poder hacer algo más grande, ¿no? Entonces la idea de trabajar con distintas redes, que si llevamos 10, 15 cada uno, hacemos una cumbre donde estamos 70 jóvenes y hacemos una agenda y pedimos los panelistas y organizamos y eso va a ser el trabajo de la cumbre en sí. Tampoco es que vamos a estar participando en la de los presidentes, tengan eso en claro, ¿no? Digamos, pero va a ser más oficial, va a ser lo que hubiera sido vanguardia, ¿entendés? Con el apoyo oficial. Así que bueno, eso para hacer las aclaraciones pertinentes. Y bueno, para mí quería expresarles que para mí es un honor trabajar con cada uno de ustedes. Han demostrado una agilidad, una inteligencia, o sea, como para de trabajo, la responsabilidad con José Ricardo con los comunicados, cada uno aportando en lo... Bueno, acá está, la representante de la sociedad civil argentina dice: estamos buscando más plata del Departamento de Estado, ellos quieren decir tal cosa. Entonces, ¿quién participa en estos encuentros? ¿La sociedad civil o los gobiernos que quieren imponer sus líneas? En este caso, el de Estados Unidos. Entonces, todo este entramado está financiado, como lo decía ella, por el Departamento de Estado. ¿Quién estaba presente también en esta cumbre para criticar a la Revolución Cubana e impedir el ingreso de sus representantes? Los parlamentarios del APDA, de la Alianza Parlamentaria por la Democracia en América, que presidía hasta hace muy poco tiempo, no sé cómo está ahora, si no es que sigue, me imagino que no, Adrián Oliva. Además, en la cita que hace del Departamento de Estado también cita a Freedom House. Freedom House es una organización creada en los años 40 en los Estados Unidos, paralelo a la creación de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, dedicado también a esta cuestión de velar por la democracia y la libertad en América Latina, y que en los años 80 tuvo una actuación muy destacada porque se dedicó a defender a Ronald Reagan, con lo cual esta es una organización reaganiana, de, por ejemplo, sus acciones en Nicaragua y en El Salvador. Esta organización decía que había una tendencia en los medios de comunicación a defender las posturas de las guerrillas o los sectores de izquierda en Nicaragua y en El Salvador, y a dejar en mala posición a Ronald Reagan. Como para que tengamos una idea, vemos la ultraderechistas, que son estas organizaciones que financian a estos grupos que pomposamente se los llama de la sociedad civil, cuando en realidad tienen, digamos, una vinculación y un financiamiento económico de sectores pero muy oscuros. Y que tienen la misma agenda que la APDA de Adrián Oliva. Vamos a ver ahora una declaración del presidente Evo Morales, por favor. Es confrontación. El pueblo no quiere confrontación. Hay algunos candidatos a la derecha, hasta Rubén dijo: voy a trabajar con Evo para quitarnos el voto. Pero en el fondo no va a hacer eso. Tengo información, estoy buscando esa información. Oliva ha dicho en su cierre de campaña, espero que sea así, que Evo es el mejor presidente, solo por cooptar nuestra votación. Entonces va a trabajar, votaremos. El pueblo no quiere confrontación, el pueblo quiere trabajo conjunto. Y hay líderes políticos que van a ir a la confrontación, porque algunos están pensando ir al presidente, ser presidente, su derecho, se respetamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sacar al MAS del gobierno? Si hay que destrozar al Evo, hay que destrozar este partido. Ese piensan algunos alcaldes y algunas gobernadores de la derecha. Entonces, como quieren destrozar al Evo, van a destrozar al Evo con mentiras, como siempre, con plata, con algunos medios de comunicación. Entonces, y ahí no hay resultados. El pueblo no va a ganar, el pueblo pierde. Y por eso algunos, sin ningún acuerdo, van sumándose. Y escuché, creo que de manera está dividido en Beni, por ejemplo. Es su decisión. Y escucho también por debajo en Tarija, no queremos confrontación. ¿Qué dice la gente en Tarija? Incluso la clase media. Si gana Oliva, es como Cosío volviera, para tomar aeropuertos, para no dejar llegar a presidentes. Yo tenía un acto importante en Tarija,
con presidenta Cristina y con presidente de Venezuela. Un grupito de jóvenes, 40, 50, tomaron el aeropuerto y los presidentes, Evo no quiere el conflicto, nosotros no participamos de este conflicto. Pero después el pueblo peruano se da cuenta, no, ¿qué estamos haciendo aquí? Cosío está haciendo mucho daño, no queremos. Ahí está, la reflexión del presidente es, obviamente, con un líder, con un perfil como el de Adrián Oliva, ¿qué podría pasar en Tarija? Porque además Oliva fue uno de los principales colaboradores de Mario Cosío cuando se produjeron todos los hechos separatistas de 2007, 2008 y es indicado en su departamento como uno de sus principales organizadores. Ahora, podríamos decir, bueno, el separatismo fue en 2008, ya el país está en otro estadio, eso es historia pasada. Pero fíjese, Luis Pedraza es uno de los principales colaboradores y operadores de Adrián Oliva hoy, dentro del UDA, del partido de Oliva. Fíjese la declaración muy cortita de Pedraza, pocos días antes de las elecciones del pasado 29 de marzo. Si les ganamos el domingo 29, el domingo que corresponda hacer la elección, los vamos a patear en el suelo. Si les ganamos el domingo 29, el domingo que corresponda hacer la elección, los vamos a patear en el suelo. Bueno, ahí está. Sigue entonces el mismo discurso de violencia adaptado a 6 o 7 años después. Pero la misma matriz de opinión diciendo que van a patear a los masistas en el suelo. Esto ocurrió hace pocos días. O sea que no hay un cambio en esa matriz ideológica o en el pensamiento de Adrián Oliva. Hay una adaptación dialéctica, digamos, para ganar los votos. Y pragmática, ¿no? Un pragmatismo duro para ocultar estas marcas que son del pasado, pero que en el presente siguen intactas en estos representantes políticos de la UDA. Vamos a recordar lo que pasaba en el país en aquellos años, ese proceso desestabilizador, digitado desde los Estados Unidos, que inclusive mandó a su embajador especialista en esos asuntos, Philip Goldberg. Las imágenes que vamos a compartir a continuación no son de Tarija, pero sí son del proceso separatista que se vivió de manera muy similar, prácticamente idéntica en todo lo que en ese momento era la llamada Media Luna. Dale. La ingobernabilidad se promueve en torno a dos ejes fundamentales: evitar la realización de la Asamblea Constituyente y promover la autonomía de las regiones orientales, donde la llegada del MAS era minoritaria. La NED, mediante su aliada NDI, financia talleres y foros enfocados en la elección de asambleístas y en el referéndum sobre autonomías regionales. Adicionalmente, el financiamiento de todas estas actividades se daba sin el permiso del gobierno y al margen de las leyes locales. Excitados por la desesperación de Washington en frenar de cualquier manera a Morales y por la posibilidad de lograr mayores réditos económicos, los líderes opositores agrupados en torno a la Media Luna coquetean con la posibilidad de dividir a Bolivia. O sea, no nos empujemos a lo que no es. Santa Cruz, Cochabamba y todos los departamentos somos una querida Bolivia, por eso, adelante Santa Cruz con su independencia, con su autonomía. ¡Autonomía! ¡Ya! Estados Unidos es el artífice de la estrategia. Promueve políticamente esta agenda en la Media Luna y adicionalmente la financia mediante sus organismos encubiertos de desestabilización. Los medios de comunicación son llamados a jugar un papel de vanguardia y responden a la línea de la embajada. Están con palos ante cualquier enfrentamiento o provocación. Son para defender nuestra zona porque tenemos entendido que los campesinos van a venir y nos están amedrentando. Nosotros vamos a defender este territorio hasta las últimas consecuencias y es por la dignidad de Cochabamba. ¡Viva Cochabamba, carajo! ¿Pero por qué compara Bolivia con Cuba? Porque por Dios yo creo que ya nos hemos dado cuenta, estamos yendo paso a paso al mismo desastre. Quieren hablar de dignidad. ¿Usted no tiene ninguna duda de que Bolivia va camino a ser como Cuba? No tengo absolutamente ninguna duda. En Cuba hablan de dignidad, es el mismo discurso. Cuba es digno y la gente se está muriendo de hambre.
como pueblo le digo que prefiero dignidad o hambre. Eso sí que nunca lo vamos a permitir. Por lo menos Santa Cruz va a morir de pie antes de tener un gobierno populista, totalitario, estatista, todas las ñes y eses de lo que significa el desastre. Para apuntalar esta estrategia, el Departamento de Estado designa a un especialista en la materia. El embajador Philip Goldberg llega a Bolivia en octubre de 2006, con la experiencia de haber participado en el desmembramiento de Yugoslavia. Goldberg será el último embajador virreinal de Bolivia. Su papel es determinante para impulsar la agenda opositora de autonomías y no a la constituyente. El pueblo necesita es trabajar. No vamos a vivir de asamblea constituyente, vamos a vivir gracias a nuestro trabajo. Durante 2006, la ANED invierte $551.000 en foros, debates y campañas dirigidos a influir en la constituyente y manipularla en la consecución de la agenda política de Estados Unidos. En 2007, la misma ANED financia el proceso separatista con $468.000 en distintas áreas relacionadas con las autonomías. La Oficina de Iniciativas hacia una Transición dependiente de la USAID vuelca sus fondos para fomentar a los gobiernos locales de la Media Luna bajo un programa de apoyo a la descentralización de gobiernos democráticos. USAID también solicita la ampliación del programa de diplomacia pública con el declarado objetivo de contrarrestar los ataques contra el gobierno de Estados Unidos por parte del Ejecutivo boliviano. Hay un norteamericano que venga a meter bombas, es sospechoso. La responsabilidad de Washington en los violentos sucesos de corte racista que pusieron a Bolivia al borde de una guerra civil fue determinante. ¡Queremos que se vayan! ¡Queremos que se vayan! El 4 de mayo vamos a ser autónomos y los decretos nos los va a dar nuestro gobernador. Esta tierra le dio todo indios de mierda. Son unos infelices de mierda, malagradecidos, carajo. No merecen vivir acá ustedes, no merecen vivir en Santa Cruz. ¿Qué le puede decir? ¿Buscará Adrián Oliva, si es que es electo gobernador, posicionar nuevamente a Bolivia en un escenario separatista como el que sucedió hace algunos años atrás? No podemos afirmarlo ni negarlo, pero lo cierto es que declaraciones como las de sus principales colaboradores que acabamos de repasar en este capítulo de Ojo con los Medios no ayudan a imaginar una Tarija en paz gobernada por este ciudadano. Doctor, nos vamos. Un abrazo grande. No, igualmente, hasta mañana. La política de elegir un espectro ideológico en la vida, ¿no? Porque, la izquierda no eligió nunca, siempre eligió las políticas más vinculadas al neoliberalismo. Ayer ya mostramos bastante material sobre el componente ideológico de Adrián Oliva, para demostrar que sí es de derecha, con sus propias declaraciones en defensa de la libertad de empresa, el mundo libre, la democracia, todo ese discurso que ya conocemos, y en ataque a las nacionalizaciones, al estatismo, todo el ABC neoliberal, que es la manera en la que se construyó Adrián Oliva a lo largo de su, ya podríamos decir, extensa carrera política, porque empezó siendo un dirigente universitario allá por inicios del siglo XXI, en Tarija, cuando adscribía al MNR y a la línea más precisamente de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Por ahí vimos unas declaraciones de Sánchez Berzaín horribles. Las tenemos, no tiene que ver con Oliva, pero
las podemos traer mañana, si no igual están. Vamos a ver, Sí, están sí, por sí, ahí vamos, bastante desagradables. En realidad... Gobernador, todos vamos a ganar. Es el momento de progresar, todos con Pablo a gobernar. La autonomía es nuestro pilar, el desarrollo se va a lograr. Somos del Valle, la zona andina, la subandina y el Chaco región. Somos Tarija. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás, doctor? Todo bien. ¿Eh? Bien, todo bien, todo bien. No me puedo quejar. Bueno, seguimos tratando el tema Adrián Oliva. Hoy vamos a hacer el segundo capítulo de lo que vinimos a llamar la campaña sucia. Adrián Oliva dice que no es de derecha. Es casi una negación de su propia biología. Ayer esa negación. Sí, no está bueno, no hay que renegar de tus... De tu pasado, de tu tus identidad, exactamente. De tus decisiones ideológicas, además, ¿no? Porque hay ahí una decisión de Adrián Oliva, desde que empezó a incursionar en la diputada Piero, le dijo que no sabía de dónde era, y por eso lo expulsaron de la bancada. Porque lo llamaban el embajador o el canciller por sus continuos viajes por el mundo. ¿No tenemos la declaración de Pierola para recordarle? Ahora la buscamos. Mientras tanto seguimos, una declaración del diputado Adrián Zabaleta. Vamos a escucharla. Dentro de su bancada fue criticado repetidas veces por la cantidad de viajes que hacía fundamentalmente a Estados Unidos, donde construía, junto con otros diputados allegados a los Estados Unidos de otros países de América Latina, un bloque de ex parlamentarios y parlamentarios de la derecha continental, obviamente financiados y apoyados por los Estados Unidos. La mayoría de los eventos donde él ha estado asistiendo han sido financiados por ONGs y por otro tipo de instituciones que trabajan con el Estado, con el gobierno norteamericano, al punto de llegar a generar alianzas con otros parlamentarios de otros países. Ellos no tienen que ver directamente con Oliva, pero indirectamente sí, porque es la línea ideológica a la que siempre ascribió. La habíamos agendado para algunos programitas y hoy no, pero mañana seguramente lo pondremos en pantalla aquí por Ojo con los Medios. Bueno, vamos a iniciar de una vez, porfa, señor director, vamos con la información. Esto es periódico Cambio. Estados Unidos pagó viajes de Adrián Oliva. Como diputado por Tarija, fue el parlamentario que más viajes realizó, lo que provocó que sus partidarios lo expulsen de Convergencia Nacional, cita el copete de la noticia del diario Cambio, y hay un detalle, un recuadro al costado, en letras naranjas y amarillas, donde detalla estos viajes. Bueno, ahí está, publicación del periódico Cambio. Repercusiones, ¿no? Porque esta denuncia venía de hace rato, ¿se acuerda? La propia Norma Pierola golpeó duro al candidato tarijeño porque cuando era titular de la bancada de Convergencia Nacional no estaba nunca, viajaba con dinero que la diputada... Es el momento de progresar, todos con Pablo a gobernar. La autonomía es nuestro pilar, el desarrollo se va a lograr. Somos del Valle, la zona andina, la subandina y el Chaco región. Somos Tarija, siempre unida, Pablo es nuestro gobernador. Somos Tarija.
Canedo